Buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio dedicado para ustedes, nuestros clientes. Hoy vamos a ver dos nuevas funcionalidades que tenemos en el módulo de facturación y cartera. Estas funcionalidades ya se encuentran publicadas en cada uno de los entornos de nuestros clientes, en los que cuentan con el módulo de 5 EFC. También como parte de la integración de la información y como parte, digamos, de la integración con el módulo de emisión electrónica, Jimena nos hablará sobre la sincronización de las facturas, notas crédito, documentos soporte y el envío de estos documentos electrónicos. Permítanme un momento, les voy a compartir entonces nuestra primera funcionalidad del módulo de facturación y cartera es la importación masiva de las órdenes de facturación, lo cual ustedes van a poder realizar a través de una plantilla, la cual es estándar y ustedes van a poder descargar en esta opción. En la ruta del menú FIC, facturación, gestión de órdenes de facturación, generación masiva de órdenes de facturación. A través de este icono, ustedes van a poder descargar la plantilla estándar. Aquí igual contamos con algunas consideraciones para que ustedes las tengan en cuenta al momento de diligenciar y de cargar también esta plantilla dentro de la aplicación. La plantilla la tenemos por aquí, es una plantilla estándar. Tomen un momento, les comparto aquí. Entonces, la plantilla es estándar, cuenta con algunas hojas adicionales que les va a permitir, primero, realizar pues, la consulta de la información y segundo, les va a servir de ayuda para que ustedes puedan diligenciar la plantilla. En esta primera pestaña de órdenes de facturación es donde ustedes van a diligenciar la información de las órdenes de facturación. En la parte superior van a encontrar el nombre de cada una de las columnas, las etiquetas, y encontrarán algunos mensajes que les van a ser de mucha utilidad para que puedan realizar el diligenciamiento de esta plantilla. Los campos los campos que se encuentran de color azul, como son los que estamos viendo aquí, son, digamos, los datos principales de la orden de facturación, los cuales solamente se van a registrar una única vez y no se repiten en caso de que se vaya a generar una orden de facturación con varios ítems de facturación. Entonces, aquí, a través del mensaje, podemos identificar que nos dice que aquí debemos registrar el NID del cliente y nos dice que debemos ir a la hoja de terceros en el campo NID. Entonces, nos dirigimos a la hoja de terceros, vamos al campo NID y tomamos la información. Entonces, aquí la podemos copiar, podemos venir al campo, a la ficha de orden de facturación y la podemos pegar. Aquí hay algo también muy importante para que ustedes sepan. Digamos que para diligenciar el maestro, la plantilla, no es necesario que ustedes estén conectados a Internet. Ustedes pueden descargar la plantilla, la tienen simplemente en el computador y la van diligenciando. Para poderla cargar, sí es necesario que cuenten con Internet y que obviamente lo hagan directamente en la aplicación. Entonces, aquí en el modelo de negocio, nos dice que debemos ir a la hoja de modelo de negocio en el campo del código y debemos digitar aquí el código del modelo de negocio. Entonces, nos vamos a la pestaña de modelo de negocio y aquí están los diferentes modelos de negocio que cada uno de ustedes tiene configurados y les asignan un código. Entonces, aquí, si quisiéramos, por ejemplo, realizar una orden de facturación para una venta de activos fijos, el código sería el número 2. Entonces, también lo podemos copiar y lo podemos pegar o simplemente lo podemos seleccionar aquí dentro de los códigos. Entonces, sabiendo que es el código 2, pues simplemente lo que hacemos es seleccionarlo. Lo mismo hacemos con el centro de costos. Entonces, el centro de costos nos indica aquí que debemos ir a la pestaña de centro de costos y colocar digamos, el centro de costos correspondiente.
Entonces nos vamos aquí al centro de costos. Aquí vamos a encontrar todos los diferentes centros de costo que tiene cada una de sus compañías y también lo vamos a poder tomar, lo copiamos y lo podemos pegar aquí en el campo de centro de costos. La moneda. Entonces aquí también nos indica que debemos digitar cuál es el código de la moneda que se va a utilizar en la orden de facturación. Hacemos el mismo ejercicio. Venimos aquí, aquí tenemos las diferentes monedas que se encuentran disponibles y simplemente ustedes toman el código y lo llevan para la plantilla. Entonces aquí también lo pueden copiar o simplemente lo pueden seleccionar. Registran la descripción de la orden de facturación, las observaciones. Aquí en el concepto, por ejemplo, pueden seleccionar si es un ingreso, si es un anticipo, una retención de garantía. Entonces, así van diligenciando la plantilla. Aquí es también importante que ustedes sepan que la plantilla contiene, pues, digamos, hasta estas columnas. Importante que no le vayan a agregar información adicional, porque si agregan algún tipo de información adicional, pues ya perdemos el estándar de la plantilla y no la vamos a poder procesar. Después de diligenciada la plantilla, nos quedará de esta manera. Entonces, aquí tenemos una plantilla ya diligenciada. Dentro de esta plantilla tenemos varias órdenes de facturación para poderlas generar. De hecho, tenemos 20 órdenes de facturación. Se generarían 20 registros, 20 órdenes de facturación. Entonces, aquí importante. Por ejemplo, si la orden de facturación solamente tiene un ítem que vamos a facturar, entonces nos queda de esta manera, como es nuestra referencia número 2. Nos aparece aquí que vamos a generar solamente un concepto de ingreso, es decir, vamos a generar únicamente un ítem de facturación. Ahora, si la orden de facturación, si dentro de esa misma orden de facturación vamos a generar varios ítems de facturación, nos va a quedar como la referencia número 4 que tenemos aquí, en la cual vamos a tener dentro del encabezado solamente los datos del cliente, el modelo de negocio, el centro de costos, y no debemos repetir la información en los otros campos. Nos vamos al final, aquí, a los ítems de facturación y aquí podemos verificar que tenemos 3 ítems que vamos a facturar dentro de la misma orden de facturación. Vamos a facturar administración, utilidad e imprevistos y cada uno con su respectivo valor. Bueno, una vez realizada o diligenciada, disculpen, la plantilla, entonces ya la vamos a poder cargar dentro de la aplicación. Entonces vamos a cerrar aquí y la vamos a cargar aquí. Entonces aquí la podemos arrastrar o simplemente la podemos buscar y la vamos a cargar. Entonces aquí yo la estoy buscando donde la tengo registrada y la voy a cargar. Aquí el sistema nos va a indicar pues que la está procesando y ya nos arroja el resultado. Si dentro de los registros que él generó encuentra alguna referencia, es decir, que no pudo generar una orden de facturación, aquí les va a aparecer un mensaje donde dice que algunas órdenes no fueron generadas, donde van a poder consultar cuáles son esas referencias que no se pudieron generar. Lo pueden consultar en esta pestaña de inconsistencias. Entonces aquí les indica que la referencia número 2 dentro de la plantilla no se pudo procesar correctamente. ¿Y por qué no se pudo procesar? Porque el ingreso, en este caso arrendamiento comercio, no se encuentra asociado al modelo de negocio de servicio de consultoría. Eso quiere decir que la plantilla para esa referencia se diligenció de manera incorrecta. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué puedo hacer para poder hacer la corrección? Simplemente ingresan a la plantilla, hacen la corrección y únicamente dejarían entonces la referencia número 2 y la vuelven a cargar. O la otra opción, si solamente es un registro, lo pueden hacer de forma individual como lo vienen haciendo, generando la orden de facturación. Ahora, las órdenes de facturación que se generan correctamente,
las vamos a poder ver aquí. Entonces aquí nos dice cuáles son las referencias que se generaron correctamente, cuál es la orden de facturación que se acaba de generar para esa referencia, el cliente, el modelo de negocio, y a través de estos dos iconos vamos a poder consultar la previsualización contable, es decir, cómo nos va a quedar ya la factura antes de que se convierta realmente en factura. Y también tenemos aquí acceso a poder consultar el formato PDF, la representación gráfica de esa orden de facturación, en la cual vamos a poder ver, como lo veíamos hace un momento en la plantilla, para la orden, para la referencia 4, que teníamos 3 ítems de facturación: administración, utilidad e imprevistos, y cada uno con su respectivo valor. Después de generado ya, digamos, el archivo, después de haberse procesado ya el archivo, ya pasamos a la generación de las facturas. ¿Cómo se generan las facturas? ¿Cómo se vienen realizando actualmente? Ustedes las pueden generar de manera masiva. Entonces, de forma masiva, pues simplemente ustedes lo que pueden hacer es que seleccionan en la columna respectiva, es decir, aquí, para que se generen de manera masiva, o de manera individual, simplemente seleccionando el registro de esta manera para generar la factura. Entonces aquí el proceso, pues digamos que sigue siendo el mismo que se está utilizando actualmente. Aquí ya nos genera la factura, podemos consultar la contabilización y la representación gráfica de la factura. Nuestra segunda funcionalidad está dentro de los informes. Todos nuestros informes cuentan con esta funcionalidad, y es que vamos a totalizar cada una de las columnas. Aquí al final se encuentra el total de cada una de las columnas. Este totalizador no solamente está a nivel del navegador, es decir, aquí como lo estamos viendo en pantalla, sino que también lo tenemos cuando ustedes exportan esta información a Excel. Entonces, cuando ustedes lo exportan a Excel, el archivo se va a mostrar de esta manera, manteniendo la estructura del totalizador en las columnas, como lo estamos viendo dentro del navegador. Bueno, eso es todo. Doy paso a Jimena para que nos muestre sobre la sincronización de los documentos y envío. Sena, muchas gracias. Te voy a robar la pantalla. Sí, claro, dale. Y me cuentas cuando ya la estén viendo, por favor. Ya la estamos viendo. Listo. Me organizo, me ubico bien. Listo. Y ya. Bueno, muchísimas gracias, Sena. Buenas tardes a todos. Ahora vamos a ver, digamos que el segundo proceso o la segunda parte de este webinar, que es hablar sobre el proceso de emisión electrónica. Entonces, ya como vimos, Zenaida nos mostró cómo se pueden generar facturas a través de las nuevas funcionalidades que tiene el módulo FIC, a través de nuestro módulo CBR, ABR, bueno, digamos que los diferentes módulos que manejamos para generar facturas. ¿Qué pasa luego de que genero un documento que debe transmitirse a la DIAN? Entonces aquí no estamos hablando solo de facturas, sino de notas crédito y de documentos soporte. Recordemos que nuestro módulo de emisión electrónica nos permite transmitir electrónicamente estos 3 tipos de documento, adicionalmente a las notas de ajuste del documento soporte. Entonces, dentro de nuestro proceso de capacitación, siempre hablamos de 2 procesos principales que tiene nuestro módulo de emisión electrónica, que es el primero que estamos viendo, que es nuestro proceso de sincronización. ¿Qué hace nuestro proceso de sincronización? Lo primero, identificación de nuevos documentos. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que yo le asigno un consecutivo de una resolución, sea de una factura o de un documento soporte, a un documento que genero en la aplicación, el módulo de emisión electrónica identifica que es un documento que se debe transmitir a la DIAN. En nuestro proceso de implementación, entonces les mostramos manualmente cómo se hace el proceso. Sin embargo, este sistema no está pensado para que se haga de forma manual, está pensado para que se haga de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes desde el módulo financiero y administrativo, generen el documento soporte,
y a los pocos minutos ya lo puedan ver en la plataforma de la DIAN. Que cuando ustedes generen una factura desde cualquiera de nuestros módulos, a los pocos minutos ya esté en la plataforma de la DIAN sin que ustedes tengan que ir a hacer este proceso de sincronización o el proceso de envío. En la actualidad ustedes ya cuentan con estas funcionalidades, solamente deben solicitar la activación. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de nuestros clientes no solicitan la activación luego de que tenemos la puesta en marcha. Entonces yo les voy a contar un poco qué hace cada uno de nuestros procesos y por qué pueden dejarlo automatizado para que no sea una persona la responsable de ese proceso, sino que sea el sistema el que lo realice. Entonces, como les contaba, nuestro primer proceso automático es el proceso de sincronización que busca los documentos que todavía no están en el módulo de emisión electrónica. Si nuestro documento ya está, el sistema no lo vuelve a traer, es decir, que nunca vamos a tener 2 o 3 veces la misma factura o el mismo documento soporte para sincronizar. El segundo proceso que hace es validar la información. Cuando trae el documento, sea factura o el documento soporte, valida que la información esté completa para generar el paquete de información que le entregó al proveedor tecnológico o para generar el XML cuando lo transmitimos directamente. Y luego transforma la información. Entonces recuerden que no todo lo contable lo llevó al proceso electrónico. Pueden haber cosas en las que yo digo no, quiero que solamente sea contable y no electrónico. Un caso muy sencillo es para el documento soporte de la retención de ICA. En la actualidad, en esta versión, la DIAN no nos recibe nuestros documentos si tienen una retención de ICA, la rechaza. ¿Contablemente la podemos tener? Por supuesto que sí, pero electrónicamente no. Entonces tenemos una configuración dentro del módulo de emisión electrónica donde yo le digo a esas cuentas que generan o que llevan el concepto de retención de ICA que estén inactivas para el proceso de emisión electrónica. Ya se los voy a mostrar en la aplicación. Y adicionalmente, nuestro proceso de sincronización, si ustedes ya cuentan con la nueva versión que les permite transmitir las facturas y notas crédito a través del software propio, va a generar el XML que le vamos a transmitir a la DIAN y va a generar la representación gráfica para que ustedes la puedan validar y la puedan revisar. Y nuestro siguiente paso o nuestro siguiente proceso, que también es automático, es el envío de los documentos. Entonces, luego de que nuestro proceso de sincronización genera el paquete, lo transforma y lo crea según sus requerimientos, según las configuraciones que hicimos en ese maestro de cuentas contables del módulo de emisión electrónica, él lo deja ya listo. Digamos que el proceso de implementación se hace manual para que ustedes puedan ir a revisar ese paquete de información que vamos a transmitir a la DIAN. Pero luego del primer día, de los 8 días, del mes de haber realizado el proceso manual, ustedes ya pueden identificar que el proceso funciona correctamente, que son muy pocos los ajustes que hay que hacer y se puede comenzar a realizar este envío de forma automática. No siempre tiene que ser un usuario el que lo realice. ¿Cómo cuentan ustedes con este proceso? Escalan un caso de soporte solicitando la activación de los procesos automáticos para la sincronización y el envío de los documentos y a través de ese helpdesk de soporte los activamos porque ustedes ya cuentan con él. Entonces vamos a ver cómo funciona la aplicación. Entonces, dentro del módulo de emisión electrónica, ustedes siempre han contado con un proceso de sincronización y un proceso de envío. Estos son los procesos que están automáticos. Aunque yo como usuario entro al proceso de sincronización o a la opción y tengo la opción de sincronizar todos mis documentos o de seleccionar uno por uno y traerlos, el sistema también lo puede hacer de forma automática. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay algún problema en esta sincronización? ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi cliente o mi proveedor no tiene correo? O si existen cuentas contables que aún no se han identificado, están pendientes por identificar. Como este proceso está pensado para ser automático, el sistema les va a notificar a través de un correo electrónico cuál es esa inconsistencia, cuál es ese documento soporte o esa factura que tiene algún pero y que por eso no se puede sincronizar o por eso la DIAN me lo rechazó y no me permite realizar el proceso completo.
Dentro del módulo de emisión electrónica, en la opción de configuración, tenemos una opción que se llama usuarios notificados en eventos del sistema. Aquí podemos registrar a cualquier usuario, un usuario que obviamente cuente con un perfil dentro del ERP. ¿Para qué? Para que el sistema identifique, bueno, no pude sincronizar el documento soporte o la DIAN me rechazó el documento soporte o la factura. El sistema identifica a qué usuarios debemos notificar para el proceso de emisión. Pues digamos que también tenemos usuarios para el proceso de recepción, pero aquí notificará solamente los que tengan activo el proceso de emisión, tanto para documentos soporte como para facturas, notas crédito o documentos de ajuste de los documentos soporte, las notas de ajuste. Entonces, importante, si ustedes van a solicitar la activación de ese proceso automático, deben registrar al usuario encargado de ese proceso por si pasa algo para que el sistema los notifique. Entonces, nuestra recomendación, si ustedes ya llevan mucho tiempo utilizando nuestro módulo y prácticamente ya no revisan la información, sino simplemente ingresan, sincronizan y envían, soliciten la activación. Esa ya es de ustedes ya la tienen, es solamente activarla. Ahora vamos a ir a nuestro segundo proceso. ¿Qué pasa entonces si cuando estoy enviando a la DIAN pasa algo y la DIAN me rechaza el documento o cuando se sincronizó la información me di cuenta que algo no estaba bien? Entonces, para eso podemos ver la trazabilidad en nuestro informe. En nuestros informes, tanto del proceso de facturación como del documento soporte, tenemos la opción de ir a consultar qué paquete de información o qué información lleva mi factura, mi documento soporte, y en caso de que sea necesario ajustarlo, lo ajustamos. ¿Cómo se hace ese proceso? Con la resincronización. ¿Qué es la resincronización? Es una funcionalidad con la que contamos en la opción de informes que nos permite volver a generar ese paquete de información que le voy a enviar a mi proveedor tecnológico o volver a generar el XML con la información que le voy a transmitir a la DIAN. Este botón siempre está habilitado mientras mi documento esté pendiente por enviar a la plataforma de la DIAN. Si ya lo envié, no hay nada que hacer. El ajuste se debe hacer a través de una nota de crédito o a través de una nota de ajuste. Entonces, la opción de sincronización está habilitada para facturas y para documentos soporte. Entonces, miremos, digamos que el más común por el que la DIAN me puede rechazar mi documento soporte es porque, como les conté, yo emita una retención de ICA. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo mi documento soporte, tengo tal vez el proceso automatizado y el sistema me va a transmitir este documento soporte con esa retención. El sistema, ¿qué hace? Ya tiene listo el paquete y lo que hace es enviar ese documento. Entonces voy a tratar de enviar la factura, me la van a rechazar, también me van a rechazar el documento soporte. Entonces voy a ejecutar el envío y el sistema me va a mostrar aquí una alerta. ¿Qué pasa si yo tengo mi proceso automático? Pues no voy a poder ver la alerta porque yo no soy el que estoy dando aquí el clic. El sistema en este mismo momento le va a notificar a los usuarios que tenemos registrados para el proceso de emisión cuál es la inconsistencia. Si vuelvo a entrar, por ejemplo, a informes, a facturas, voy a ver mi documento en estado de error. ¿Qué debo hacer? Hacer el ajuste necesario para poder transmitir ese documento, sea el que la DIAN me mostró, y resincronizar. ¿Por qué debo siempre resincronizar? Porque este botón elimina ese paquete que tengo mal construido porque algo tengo que tener mal para que la DIAN me lo rechace o porque, bueno, simplemente de pronto se cayó y no pude enviar la información. Entonces debo resincronizar para que me cree un nuevo paquete y me permita, me quede pendiente por enviar. Pero vamos a ir al ejercicio real, que es mi documento soporte, es muy viejito, que tiene una retención de ICA. Entonces, si yo reviso cuál fue el problema por el que la DIAN no me lo recibió, aquí me dice rechazo. Si la información de este elemento no corresponde a la columna nombre. ¿Eso qué quiere decir? Si entramos a ver bien en la DIAN, lo que me está diciendo es que le estoy enviando un impuesto o una retención que no conoce. ¿Cómo soluciono esto? Entonces, claro,
Eso quiere decir que en mi configuración, en mi maestro de cuentas contables, en la configuración de documento soporte, tengo una o varias cuentas que representan que tengo el concepto de retención de ICA activo. Recuerden que el activo es cuando está en verde. Entonces yo puedo inactivar o debo inactivar estas cuentas para, espérenme un segundo. Debo inactivar estas cuentas para que la DIAN me reciba mi documento. Entonces recuerden, puedo inactivar una por una o puedo ir a la deshabilitación masiva y decir que para documento soporte no quiero tener activa la retención de ICA. Entonces, listo. Se supondría que ahí ya está solucionado mi inconveniente. Si yo voy a informes y consulto nuevamente mi documento soporte, pues yo podría asumir que ya está listo, ¿no? Que ya no debo tener mi retención de ICA, pero me sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque el primer paquete o el primer XML que generó mi proceso de sincronización tenía activo el concepto de retención de ICA. Entonces, yo que hice el cambio, debo decirle al sistema que resincronice, que vuelva a generar ese paquete. ¿Para qué? Primero, para que el estado de mi documento quede pendiente por enviar y ya lo pueda enviar nuevamente. Y sobre todo, para que ya no cuente con esa retención que no me permitía que la DIAN me recibiera el documento. Entonces, como les dije, esta funcionalidad está activa siempre y cuando mi documento esté pendiente por enviar. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo vaya a transmitir una factura? Entonces, voy a hacer un ajuste aquí para poder enviar mi factura. Regálenme un segundo. Porque como este es un entorno de pruebas, pues la DIAN siempre nos genera a veces inconvenientes. Entonces yo le voy a decir, la voy a actualizar y creo que con eso ya la puedo enviar. Entonces ya la tengo lista. Voy a tratar de enviar la factura. El documento soporte no me lo va a recibir porque tengo pues un entorno de pruebas, pero la factura, si todo me quedó bien, sí me la va a recibir. ¿Qué me está diciendo el sistema? Me está diciendo que la DIAN me recibió la factura, no me recibió el documento soporte porque no tenemos cómo enviarlos electrónicamente, pero sí me recibió mi factura. Entonces, ¿qué pasa cuando un documento ya está recibido? Miren que yo lo tengo pendiente por enviar. Y cuando lo tengo pendiente por enviar, tengo activa mis acciones que me permiten resincronizar. Si ahora lo veo, desaparece. ¿Por qué? Porque está recibido y cualquier otro cambio que yo quiera hacer en este proceso lo tengo que hacer a través de una nota crédito. Entonces, ¿qué me queda? Me quedan solo las funcionalidades que me permiten identificar si mi cliente ya dio alguno de los eventos, pero ya como tal el proceso de resincronización desaparece. Aquí pues es importante que ustedes tengan en cuenta que el proceso automático sirve para todos los documentos, facturas, notas, crédito y documento soporte. La nota de ajuste, pues como se genera directamente desde nuestro módulo de emisión electrónica, también hará parte de ese proceso automático. Entonces, pues ya vamos entonces a la sección de preguntas. Regálenos un segundo, por favor. Listo. Entonces, vamos a mirar aquí qué preguntas tenemos. Bueno. Bueno, hay unas preguntas para Zenaida. Entonces, una primera pregunta dice, ¿con la plantilla también se pueden generar facturas? La plantilla es exclusiva para la generación de órdenes de facturación. Las facturas las seguimos generando como lo mostré dentro de la aplicación. Se pueden generar de manera masiva o de forma individual. Vale. Voy a robarte un momentico aquí la pantalla y voy a poner nuestra reunión. No sé si se pueda, ¿sí cierto? Sí se puede.
Alguien tiene la manito levantada, pero aquí no tenemos la funcionalidad de poderle dar la palabra. Hay una funcionalidad, todos tienen esta funcionalidad que se llama PIR, donde ustedes pueden registrar las preguntas. Entonces, si quiere la persona que tiene la manito levantada, registra la pregunta por acá y la leemos antes de irnos para contestarse. Gracias. Tena, muchas gracias. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Si al revisar el resultado del proceso de cargue de la plantilla, identifico que una orden de facturación quedó mal, ¿qué puedo hacer? Bueno, si te quedó mal de pronto porque no es el valor, porque de pronto, no sé, no es el concepto de ingreso y demás, recuerden que de pronto pueden hacer uso de las funcionalidades que tenemos, ya sea de pronto para editar, si lo quieres, o si definitivamente dices, no, la orden de facturación no se tenía que haber generado, la puedes anular. Importante que no la vayas a dejar disponible allá para que de pronto algún usuario por equivocación genere la factura. Entonces, importante que si no la vas a utilizar, la anules. Mejor. Vale, perfecto. Hay alguien también con la manito levantada, entonces recuerden por favor hacer sus preguntas dentro de la opción de PIR para que nosotros las podamos leer. Listo. Una última pregunta. Si algún registro de la plantilla no se realizó, ¿cómo puedo consultar qué pasó? Ok, como lo mostraba en la aplicación, cuando se genera digamos que cuando se realiza el proceso y el sistema indica cuántas órdenes de facturación se generó, hay una pestaña que se llama inconsistencias, la cual van a poder ubicar hacia la parte izquierda de la pantalla. Ahí en esa pestaña de inconsistencias, ustedes van a poder consultar cuál es la referencia que no se convirtió en orden de facturación y el motivo por el cual no se pudo generar. Vale, Sena, muchas gracias. Listo. Bueno, bueno, otra pregunta que están haciendo el proceso de emisiones, ¿cómo solicito el proceso automático? Entonces, como les conté hace un ratico, a través de un caso de soporte, escalan la solicitud y nosotros les activamos en ese mismo día el proceso automático, tanto para facturas, notas crédito y documentos soporte. Bueno. Una siguiente pregunta es, si solicito la automatización, ¿queda para todos los documentos o solo para algunos? No, la automatización te sirve para los 3 documentos. La idea es no tener manualidades dentro de nuestro proceso de emisión electrónica. ¿Cuántas veces se puede resincronizar un documento? Todas las que sean necesarias hasta que el documento quede correcto para que lo puedan transmitir a la plataforma de la DIAN. Dice, después de sincronizar, se pueden editar los documentos. La edición de los documentos no se puede realizar, pero por ejemplo, en una factura, si yo la genero desde órdenes de facturación, la idea es que ustedes revisen primero la factura, verifiquen que todo esté bien y ahí sí luego generen la factura con base en esa orden de facturación. Entonces, la idea es que cuando ya la tengan lista, cuando ya la hayan verificado, la generen. Si, por ejemplo, lo que hay que cambiar es lo que no queremos enviar, por ejemplo, las retenciones, o hay que cambiarle el correo a nuestro cliente, para eso no se tiene que editar el documento, simplemente se actualiza la información y se transmite. Nos están haciendo otra pregunta, pero digamos que no, en cierta parte no nos corresponde y la pregunta es, ¿las notas de ajuste de documento soporte realizadas desde AIF se generan a la CP completa o se puede realizar a un tercero específico? Lo preguntamos por las cajas menores. Entonces nosotros desde el módulo de emisión electrónica no controlamos eso, no controlamos este tipo de reversiones. En emisión electrónica puedes hacer la electrónica específicamente para el documento soporte que seleccionas, pero lo que ya pasa internamente en el módulo administrativo y financiero debes validarlo internamente con ellos. Ahí la recomendación es que escales un caso de soporte y preguntes en el módulo administrativo y financiero para que te ayuden con esa pregunta. Y bueno, eso sería todo lo que tenemos para mostrarles el día de hoy por parte de Zenaida, por parte mía. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, feliz tarde, que estén bien. Muchas gracias, Jimena y Zenaida.
Gracias también a todos por asistir a este espacio que ha sido pensado exclusivamente para ustedes. Recuerden que si alguna de sus preguntas no fue contestada durante la sesión, en los próximos días las haremos llegar las respuestas faltantes en las memorias acompañadas con el video del webinar. Por último, queremos extenderles la invitación a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, en donde constantemente estamos compartiendo información relevante del sector, eventos, noticias de 5RP, actualizaciones y demás. Podrán encontrar el link en el chat. Desde 5RP deseamos que hayan aclarado todas sus dudas y que hayan enriquecido con toda la información valiosa que les brindamos en este espacio. Les enviamos un abrazo y les deseamos a todos un excelente día. Gracias. Gracias.